Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Deportes Telesur. Ya estamos como siempre prestos y listos para revisar nuestra actualidad deportiva y comenzar con nuestros acostumbrados y destacados titulares. Organización del Maratón CAF 2026 se reveló detalles logísticos y el recorrido oficial de la 10ª edición. Continúa la emoción de la Liga de Campeones de Europa con su 7ª jornada, donde el equipo noruego Bodo Glimt sorprendió y venció al Manchester City. Ya fueron definidos los jugadores y equipos que disputarán el Juego de las Estrellas de la NBA con un nuevo formato. Con esto y mucho más, comenzamos Deportes Telesur. Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, Deportes Telesur, quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, Luis Fernando Villasmil Gómez. Les recordamos los puntos de contacto en nuestras redes como @deportes_telesur. Comenzamos con la organización del Maratón CAF, que reveló detalles logísticos y el recorrido oficial de la 10ª edición, que se va a disputar el próximo 8 de febrero con más de 10.000 corredores. El Maratón CAF Caracas, uno de los más importantes del calendario atlético, contará para la edición 2026 con una logística con 29 puntos de hidratación, 2 puntos de geles energéticos, 8 estaciones de atención médica, más de 50 puntos de animación, 460 voluntarios desplegados y el apoyo de 2.000 efectivos de organismos de seguridad ciudadana. El próximo domingo 8 de febrero, el Parque Sucre de Los Caobos será el punto de salida y tendrá acceso libre para todo el público, exclusivamente por la Plaza de los Museos. Recordemos que el cierre de las calles en distintos puntos de la ciudad será a partir de las 5 a.m. en el oeste y 6 a.m. en el este, con una apertura progresiva del tránsito a medida que avance la carrera. Tenemos que el ciclista británico Samuel Watson se convirtió en el primer líder del Tour Down Under 2026 tras dominar el prólogo inaugural en las calles de Adelaida, Australia. El joven corredor del equipo Ineos Grenadiers se impuso este martes en los 3.6 kilómetros de la contrarreloj inaugural con un tiempo de 4 minutos y 16 segundos, alcanzando la cima de la clasificación general. Detrás de Watson culminó en el segundo lugar el británico Ethan Vernon a un segundo y el neozelandés Laurens Pichi en la tercera plaza para completar ese podio. En ese orden iniciará también la clasificación general para la primera etapa, que se va a disputar este miércoles sobre un recorrido de 120.6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad australiana de Tanunda. El Comité Olímpico Brasileño anunció a los atletas convocados para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Entre los convocados están Nicole Silveira en la disciplina de skeleton y Edson Bindilati como piloto para el bobsleigh. Para esquí alpino estarán Lucas Piñeiro, Braten Cristian Oliveira, Giovanni Ongaro y Alice Padilla. Mientras que en la categoría de Snowboard Halfpipe competirán Pat Burgernet y Agustinho Teixeira. Asimismo, fueron convocados para el esquí de fondo olímpico Manek Silva, Eduarda Rivera y Bruna Moura. De esta manera, Brasil tendrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 a su mayor delegación de toda la historia. Por su parte, España consolida su presencia internacional tras conseguir 20 plazas para los Juegos de Invierno 2026, igualando con ello la participación realizada en Sochi 2014. En la lista definitiva presentada este martes por el Comité Olímpico Español figuran 7 representantes de la Federación de Deportes de Hielo, destacando en danza sobre hielo las parejas Olivia Smart y Tim Dieck, y los debutantes Sofía Val y Asaf Kasimov, mientras en individual masculino competirán Tomás Guarino. Por su parte, Nick Love y Daniel Milagros serán los pioneros españoles en patinaje
de velocidad. En tanto, la Federación de Deportes de Invierno suma 9 atletas en esquí alpino y fondo y snowboard. Y finalmente, la Federación de Montaña y Escalada aporta 4 en el estreno olímpico del esquí de montaña, completando con ello el team que asistirá a Milán Cortina el próximo mes de febrero. Por su parte, Marcos de Almeida recuperó oficialmente el número 1 del ranking mundial de tiro con arco este lunes, consolidando a Brasil en la cima internacional. El ascenso de Marcos de Almeida se gestó en la Copa del Mundo Indoor de Nimes, Francia, donde este sábado rompió el récord brasileño con 596 puntos de 600 posibles, mostrando precisión y consistencia. Luego, para el domingo, tras una competencia intensa, consiguió la medalla de bronce al imponerse 7-3 sobre el francés Alexandre de Semery en la final de consolación. Finalmente, gracias a los puntos obtenidos en este podio, la actualización del ranking de World Archery confirmó su regreso al primer puesto. Este lunes, eso fue la confirmación. Y de la Sierra Tarahumara, en México, a la capital española, corredores de la comunidad Raramuri compartieron este martes su tradición ancestral en un entrenamiento cultural y deportivo junto a 300 participantes en Madrid, Río y Casa de Campo. En ese escenario, la presencia Raramuri en Madrid se convirtió en un acto cultural deportivo, donde las corredoras Yulisa Fuentes y Jennifer Ñáñez destacaron que correr es lo que más los identifica como pueblo, significa ser libres y forma parte de su identidad cotidiana. Al mismo tiempo, el presidente municipal de Huachochi, municipio del estado de Chihuahua en México, Pepe Ñáñez, subrayó que la geografía de esa región forjó la resistencia que hoy los convierte en referentes mundiales de los ultramaratones. Por su parte, el secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez, recordó que desde tiempos ancestrales los Raramuri corrían tras su presa en las grandes llanuras y que hoy representan tenacidad y valentía. Junto a ellas participaron otros atletas Raramuri como Pedro Parra Cruz, Reyes Hiltro Satebo y Juan Contreras García, los cuales son corredores destacados en pruebas de ultra resistencia. Finalmente, la cita en la capital ibérica se integró a la promoción cultural de México en Fitur, mostrando una tradición viva y universal a través de estos destacados deportistas de talla internacional. Damas y caballeros, nosotros vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con mucha más información acá en Deportes Telesur. Estamos de regreso con mucho más deportes acá en Deportes de Telesur, y quien regresó también fue la jornada de Champions League en la fase de liga, donde el equipo noruego, el Bodo Glimt, sorprendió y venció al Manchester City 3-1. En una noche fría en Noruega, el Bodo Glimt dio la gran sorpresa en la Liga de Campeones al derrotar por 3-1 al Manchester City, que atraviesa uno de sus momentos más bajos. El equipo de Pep Guardiola, que venía de perder el derbi contra el United, se vio superado por un conjunto nórdico que aprovechó al máximo los errores defensivos de los visitantes. El protagonista del inicio fue Kasper Høeg, quien anotó un doblete relámpago en apenas 2 minutos, al 22 y al 24 respectivamente. Ya en la segunda mitad, Jens Peter Hauget marcó el tercero en el minuto 58 tras una gran acción individual sobre Rodri, aunque Ryan Cherky recortó distancias. Poco después, las opciones de remontada se desvanecieron cuando Rodri fue expulsado por doble amarilla en el minuto 62. Con esta derrota, el City complica su objetivo de quedar entre los 8 primeros.
Y previo al partido del Real Madrid por Champions, Kylian Mbappé defendió al brasileño Vinicius Junior tras los constantes abucheos de los fanáticos durante el último partido ante el Levante. Escuchemos. Yo pienso en primero a Vini, porque Vini no es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla. Por eso que yo hablaba de eso. Y es la única cosa que yo tengo que decir al madridismo, de no coger un jugador y le sacarle la plantilla para pitar solo. Si tú hay que pitar, lo entiendo perfectamente, que pita toda la plantilla. Y nosotros tenemos que aceptar eso en nuestro trabajo a nosotros, y nosotros lo hacemos y hay que cambiar la situación. Y eso lo sabemos. Pero no hay que coger algunos para decir que es la culpa de este, la culpa de este. No, la culpa es de todos nosotros. A nosotros hay que cambiar la situación y vamos a hacerlo porque somos jugadores de Real Madrid. En el Real Madrid siempre hay momentos así. Y se conocieron los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey, donde quedaron interesantes duelos. Después de un apasionante recorrido, la Copa del Rey afronta ya sus últimas rondas y se dieron a conocer esos emparejamientos que se verán las caras los próximos 3, 4 y 5 de febrero en unos cuartos de final que serán a partido único, ya que las semifinales volverán a ser de ida y vuelta. La gran sorpresa de la competición, el Albacete, ha vuelto a recibir el emparejamiento más mediático de la ronda. Tras superar barreras impensables, el conjunto manchego va a recibir nada más y nada menos que al Fútbol Club Barcelona. El choque más equilibrado de la jornada se podría decir que es el Real Betis contra el Atlético de Madrid. Por su parte, el duelo vasco será entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. Por otro lado, el Valencia se medirá ante el Athletic Club en Mestalla. Este cruce pone frente a dos de las instituciones con más tradición copera en España. Y continuando en materia del balompié, la Real Federación de Fútbol Español anunció la sede para la final de la Copa de la Reina. Este martes el Estadio La Gran Canaria fue revelado como escenario para albergar la final de la Copa de la Reina. Teniendo una capacidad para más de 32.000 asistentes, el recinto cuenta con el apoyo de la Federación Interinsular de Las Palmas, además buena reputación tras recibir partidos oficiales y amistosos por parte de la selección mayor en ocasiones anteriores, además de ser sede para el Mundial de 2030. Actualmente el torneo se encuentra a vísperas de disputar los cuartos de final, con grandes encuentros como es el caso del Real Madrid versus el Barcelona, que son las vigentes campeonas. La final tendrá lugar este próximo 16 de mayo. Y la futbolista del Fútbol Club Barcelona y 3 veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, elogió el fútbol mexicano asegurando que el fútbol femenino crece cada día más en México. Bonmatí destacó que el crecimiento de la Liga MX femenil se debe a una apuesta firme por parte de sus promotores tras haberse enfrentado anteriormente a un combinado de las mejores jugadoras del circuito mexicano. La centrocampista pudo constatar de primera mano el nivel de la competición y la dedicación que existe detrás. No obstante, aunque ha elogiado este progreso, Bonmatí mencionó que aún tiene pendiente visitar México para conocer la liga local más de cerca. Un viaje que no ha podido realizar por lesiones, pero que desea concretar en un futuro cercano. La Federación Venezolana de Fútbol anunció este día martes a Osvaldo Vizcarrondo como nuevo entrenador de la selección absoluta. Vizcarrondo, quien anteriormente se desempeñaba como entrenador de las categorías juveniles y como DT interino de la selección mayor, ha sido ratificado para liderar el próximo ciclo mundialista. Esta decisión se produce tras la salida de Fernando Bocha Batista a finales de 2025, luego que la Vinotinto no lograra la clasificación al Mundial de 2026. Cabe recordar que en su faceta como jugador, Osvaldo fue un líder dentro y fuera de las canchas. Formó parte de la época dorada del Caracas Fútbol Club, fue campeón en Colombia con el Once Caldas en 2010 y 2 años más tarde se consagró en Argentina con Lanús. Por su parte, su primera experiencia en los banquillos fue en 2022 con el Nantes de Francia. Posteriormente, en 2024, inició su proceso de formación en las juveniles de Venezuela, logrando la clasificación al Mundial de Qatar 2025 con la categoría sub-17. Finalmente, con la sub-20 sentó las bases del equipo que competirá en enero de 2027, antes de asumir el interinato de la selección absoluta. Por su parte, el presidente de la FIFA elogió la organización de la recién finalizada Copa Africana
de Naciones que se efectuó en Marruecos. Que presenció Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Football Association, FIFA, expresó su orgullo por el importante desarrollo que presenció en la infraestructura futbolística del continente africano. Infantino aprovechó la participación en una reunión de intercambio de conocimiento que efectuó la FIFA en Rabat para agradecer a Marruecos por la organización de la Copa Africana de Naciones y además felicitó una vez más a la selección nacional de Senegal por lograr el título. Recordemos que el cuadro senegalés se tituló campeón del certamen luego de vencer 1-0 a los anfitriones en un partido muy disputado, además de mucha polémica que llegó hasta la prórroga. Vamos a una breve pausa, pero antes vamos a ir observando a los miles de aficionados senegaleses que llevaron las calles, llenaron todas las calles de Dakar para recibir a la selección ganadora de la Copa Africana de Naciones. Veamos y vamos a una pausa. Estamos de regreso con más de información deportiva acá en Deportes Telesur. Vamos ahora al deporte de las alturas, a la tierra de gigantes, porque la NBA estrenará un nuevo formato al enfrentar un quinteto en Estados Unidos contra el resto del mundo. Tras finalizar el conteo de votos para seleccionar a los jugadores que formarían parte de los quintetos titulares, un nuevo formato será utilizado para el mismo, y este enfrentaría por primera vez a dos equipos con estrellas de Estados Unidos y un quinteto con estrellas del resto del mundo. El proceso de selección de los titulares se llevó a cabo entre el 17 de diciembre y el 14 de enero. Las votaciones de los aficionados tuvieron un peso del 50%, mientras que las de los medios de comunicación y propios jugadores contribuyeron con un 25% cada una. Por la conferencia este, los 5 más votados fueron Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Jaylen Brown, mientras que por la conferencia oeste estarán presentes Luka Doncic, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, acompañados por el legendario Stephen Curry. Como nota curiosa podemos acotar la ausencia en el equipo titular de LeBron James, que estaría fuera por primera vez luego de 22 años siendo seleccionado. En más notas de la NBA, Jimmy Butler finalizó su temporada de manera abrupta tras sufrir una lesión en la rodilla derecha. La jornada de este lunes parecía indicar una de las mejores actuaciones de Butler durante los últimos meses, enfrentándose a su antigua franquicia, Miami Heat, dejando una actuación de 17 puntos durante la primera mitad del partido. Sin embargo, en la reanudación, el alero sufrió una fuerte caída donde el impacto recayó en su rodilla derecha, obligándolo a abandonar la cancha del Chase Center con ayuda para mantenerse en pie. Luego de someterse a las pruebas correspondientes, se dictaminó que el jugador de los Warriors se ha desgarrado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo cual pasará por el quirófano y se mantendrá alejado de las canchas por 8 meses aproximadamente. Este suceso significó un fuerte golpe para la franquicia de la Bahía, quienes estaban remontando posiciones en la tabla de la Conferencia Oeste, con Butler siendo una de las grandes figuras de su plantilla. Por su parte, la Comisión Nacional de Béisbol Cubano confirmó que la serie final de postemporada se llevará a cabo sin modificaciones reglamentarias. El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez, y el director de la Serie Nacional, Carlos Martín, explicaron que previo a esta presentación realizaron reuniones con los técnicos de los equipos clasificados para presentar los calendarios y el reglamento que regirá la etapa. Asimismo, el directivo indicó que los partidos cancelados se reanudarán el día siguiente y si un juego se interrumpe antes de completar 3 entradas, el otro se disputará a 9 episodios. Se aplicará la regla Chiller para el desempate después del 9º inning y se mantendrán las actuales regulaciones para los lanzadores sobre el número de envíos y días de descanso.
Ahora tenemos en motores porque la equipación Ducati presentó la equipación GP6 26 del equipo oficial y la moto con la que correrán Marc Márquez y Pecco Bagnaia en esta temporada 2026. Llegó el plato fuerte de las presentaciones del Mundial de MotoGP para la temporada 2026, después que la semana pasada se revelaran las decoraciones de las nuevas motos de Aprilia, de Pramac y del VR46. Este lunes fue el turno de Ducati. En el marco del habitual evento Campione in Festa, la casa de Borno Panigale reveló la nueva moto que llevarán Marc Márquez y Pecco Bagnaia en el equipo oficial, la Desmos Edition GP26. En cuanto al diseño de la moto, el rojo seguirá siendo el color representativo de Ducati en su máquina, aunque para este curso han llegado algunos cambios, con el blanco ganando presencia gracias a 2 rayas desde el colín hasta la parte delantera. Una nueva y emocionante temporada de MotoGP está ya a las puertas. La primera cita será del 3 al 5 de febrero en Malasia, en el Sepang International Circuit, donde los pilotos del Ducati Lenovo Team estarán en la pista para la primera sesión de test oficiales. De esta manera, damas y caballeros, nosotros ponemos fin a esta emisión de Deportes Telesur, recordándoles en nuestros puntos de contacto, como siempre, en la plataforma 2.0 como @deportes-telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.